para que realice la oración de agradecimiento y la bendición de los alimentos. Dios les bendiga a todos. En este momento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar acá. Te suplicamos que tú bendigas esta reunión, también todo lo que en este lugar se va a realizar, que tú lo bendigas y que nos dirijas, Dios eterno, y que todo sea grato delante de tus ojos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, quedarse de pie, porque vamos a entonar las notas del himno nacional de Guatemala. Guatemala.
Al tenor del decreto legislativo 4397, el himno nacional debe ser aplaudido. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Rudio Lexan Mérida, secretario general del Partido Humanista de Guatemala. Buenos días, compañeras, compañeros, buenos días. Es un gusto estar hoy en nuestra segunda conferencia, de veras. Lo planificamos desde ya hace varios meses y llegar aquí de veras es un gusto, es un honor y miren, cada vez que pasa un vehículo ahí afuera y mira que estamos reunidos aquí, se para y se queda viendo y se está preguntando qué estarán haciendo. Y es que nosotros en nuestro país no estamos acostumbrados a que los partidos políticos actúen de una manera permanente. Se acostumbra a que los partidos políticos solo en las elecciones. Y el concepto del Partido Humanista que nosotros estamos impulsando es que el Partido Humanista de Guatemala es una institución permanente. El otro día yo les decía que un partido político es la democracia misma, configura la democracia, es la democracia, y le delega el Estado la gran responsabilidad a los partidos políticos de ser la democracia. De manera que si los partidos políticos de un país no impulsamos nuestro propio sistema, el país es débil, el país es visto a lo interno y a lo externo como un país sin institucionalidad. Siempre nos quejamos y hemos escuchado en el país o fuera del país que Guatemala está en vías de desarrollo, que Guatemala no levanta, que Guatemala tal cosa, y cuando le preguntamos a los grandes expertos que cuál es el problema, dicen la falta de institucionalidad. Pues bien, cuando se da el concepto, son las instituciones políticas, son las más importantes, las instituciones políticas. Nosotros queremos cumplir con todo, a toda cabalidad, el concepto de ser una institución política firme, estable, permanente, duradera, y agarrar ese concepto de formación de nuestros cuadros en serio. No podemos aspirar como partido político a tener una bancada de diputados que nos represente dignamente, con un discurso coherente, que sean la nación misma, si el partido no los capacita. No podemos aspirar a tener alcaldes lo suficientemente capacitados para echarse al hombro su municipio y salir adelante en todos los aspectos de la vida. Un alcalde debe saber y debe participar en seguridad, en educación, en salud, en todos los aspectos de la vida. Si para eso se organiza el Estado, para promover el bien común, para proteger a la persona. Esa es la esencia y esa es la naturaleza de la existencia misma del Estado. Entonces, un alcalde que no hace eso, está descuidando ese concepto constitucional. Pero no eso trata solo de responsabilizar a un alcalde, es que el alcalde tampoco tiene ahora las facultades legales. Es decir, esto es un todo y hay que arreglarlo, ese es el comienzo y hay que resolverlo. Igual los gobernadores departamentales tampoco tienen esa institucionalidad y ya no digamos el resto. Pero miren, nosotros queremos hacerlo y hemos trabajado, ya ven, hoy que es la segunda, ya no hicimos la misma actividad porque va a ir variando y aquí nos tenemos que sentir en confianza, nos tenemos que sentir como una familia humanista y nos tenemos que meter en la cabeza de que nos estamos capacitando para gobernar, que nos estamos capacitando para ganar las elecciones y que nosotros nos estamos echando el país al hombro y lo vamos a sacar adelante. ¿Quién dice que no se puede? Por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. El fruto de que tengamos gobiernos débiles es porque
los partidos políticos que los han llevado al poder también son partidos políticos débiles de reciente creación o simplemente no tienen el concepto claro y definido de qué es ir a gobernar. Y entonces un presidente, iba a decir un pobre presidente, pero en verdad que eso es, empieza a ver de dónde se saca un ministro porque no tiene la gente preparada. Eso es lo que queremos hacer acá, tener ese concepto. Yo me puedo quejar y les digo, y esto me pasa cuando vamos a un municipio, porque hay alguien que se quiere hacer cargo del partido y yo empiezo a hablarles del partido, le digo, miren, nuestra ideología es el humanismo cristiano, porque sabemos que este es el gran muro para esta ola mundialista que se viene en contra de la cultura y es una guerra la que tenemos y toda la cuestión. Y de una vez pensando en el modelo económico, me dicen, miren, ¿me va a dar el partido sí o no? O sea, el tema de ellos es, bueno, ¿me va a dar el partido sí o no? Pero a mí como decir, mire, ya párele ahí, va, eso no es conmigo, ahí dejémosla. Eso es en el mejor de los casos. En el otro dicen, mire, ¿y cuánto piso más el partido? Eso es lo que ellos quieren oír. Y yo quisiera que saliéramos de esa realidad. Que en cada reunión que tengamos los humanistas sea una reunión de discusión de cómo vamos a salir, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a sacar el país de la pobreza, cómo vamos a sacar el país de la miseria, cómo vamos a resolver tanta situación. Y vienen olas muy fuertes del exterior y nos meten en unos problemas que ni siquiera son nuestros. Entonces, no me quiero extender para no quitarle tiempo a la doctora, pero solo quería decirles ese concepto y que aquí vamos a estar permanentemente. Estoy muy agradecido de ver a la gente de Villanueva, de la zona 18, de Alta Verapaz. Miren, y para ajustar, como se dice, ¿va?, las calles cerradas, los del Progreso no pudieron pasar, los que vienen del norte tuvieron que pasar muy temprano, tuvimos que salir temprano, otros que no han podido venir por esa situación. Así que bienvenidos, de veras, bienvenidos a toda la organización del Departamento de Guatemala, Chimaltenango. Así que aquí estamos, somos una familia y vamos a sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. La conferencia de esta mañana se denomina Políticas Públicas y está a cargo de la distinguida doctora Regina Rivera Saldaña, quien posee un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Galileo, maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar, maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en Administración de Empresas por la Atlantic International University, posgrado en Desarrollo Social por el Instituto Tecnológico de Monterrey, licenciada en Pedagogía y Evaluación Educativa por la Universidad Rafael Landívar, entre otros títulos que posee. Damos la bienvenida a la distinguida expositora de esta mañana, doctora Regina Rivera Saldaña. Esta transmisión usted la puede seguir a través de Facebook Live y nuestro canal Humanista News. Buenos días, sí, ahí estamos con sonido. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, realmente es un gran honor. Gracias al licenciado Lexan Mérida, a la licenciada Mari Cano por la invitación y a la Unidad de Formación y Capacitación de afiliados UFCA. Pues bueno, yo escuchaba hablar al diputado Lexan Mérida sobre cómo vamos a planear el desarrollo, cómo vamos a planear salir de donde estamos. Y bueno, los temas que estamos abordando aquí en el instituto van orientados hacia eso. Y las políticas públicas precisamente nos habla, es una herramienta que nos dice cuál es el rumbo que debemos tomar como país. O sea, es una herramienta de planificación.
Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito, porque es un tema extenso, es un tema que nos llevaría varias horas, pero vamos a empezar preguntándonos qué son las políticas públicas, o sea, ¿qué son? Y luego podemos decirnos para qué nos van a servir e ir dando respuestas hacia esto. ¿Cómo se hacen? Que es otro tema bastante extenso. Luego pensamos quién las hace, a cargo de quién están las políticas públicas. ¿Participar o no participar? ¿Cómo participamos? Como gobierno, como sociedad, como ciudadanos, en esa democracia en la que vivimos. Bueno, vamos a empezar tratando de definir qué es una política pública. Hay en español, el término es de esas palabras homófonas que suenan igual, pero significan distinto, que es política y políticas. Pero a mí me gusta hacer un poco la analogía en el término en inglés, porque ahí está bien diferenciado, ahí sí se puede ver mejor la diferencia. Politics habla de políticas, del acto político, y policies habla de políticas, de esas herramientas. ¿Y qué son? La política son relaciones de poder, procesos electorales, confrontaciones entre organizaciones sociales y gobierno, mientras que las políticas, y ahí están las políticas públicas, entonces son cursos de acción, son procesos, son flujos de información, son toma de decisiones y son omisiones también. O sea, no hacer nada también es una política. Bueno, vamos a ver qué nos dicen algunos teóricos acerca de qué es una política pública. Eso no es un tema nuevo, más o menos estamos hablando de políticas desde hace un siglo, de políticas públicas. Y quise citar algunos autores, y el primero es Lajera. Y aquí tengo resaltadas unas palabras clave, porque dice que las políticas públicas son cursos de acción, o sea, es actuar, son flujos de información, o sea, también necesitamos información y tienen un objetivo público. Y entonces ahí es donde ya se va poniendo interesante, ¿verdad? El objetivo que tienen, lo público, definido de forma democrática. Entonces las políticas públicas deben ser dentro de esa democracia en la cual ejerciendo nuestra democracia. Desarrollados por el sector público, pero también con la concurrencia de la iniciativa privada, del sector privado, de la comunidad. O sea, sí, son lideradas por el sector público, pero también toman en cuenta al resto de la sociedad. Luego tengo Tamayo. ¿Qué nos dice Tamayo? Objetivos y acciones que son llevadas a cabo por el gobierno, por un gobierno. Y esto se refiere no solamente al gobierno central, se refiere también a los gobiernos locales. Por ahí mencionó, el secretario general mencionó cómo los alcaldes deben saber qué tienen que hacer en sus municipios, en sus territorios. Y allá es donde más se siente el actuar de la política pública, en forma directa con el ciudadano. Que dice que en algún momento los ciudadanos consideran prioritarios problemas que el gobierno y los ciudadanos tienen prioritarios. Y entonces las políticas públicas son cambiantes. Los problemas no tienen la misma prioridad en un periodo de la historia. Hace quizá 30 años no necesitábamos políticas, tal vez más, unos 40 años no necesitábamos políticas para prevención del VIH, ¿verdad? No se conocía. En los 80s. 10 años después, 90s, en los 2000, ya fue necesario. Hace quizá 20 años no necesitábamos políticas que regularan o que hablaran acerca del e-commerce, de ese comercio por las redes. Ahora ya las necesitamos. Entonces es lo que necesita, lo que la ciudadanía y el gobierno consideran prioritarios. Laswell
Laswell es considerado el padre de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces dice, él es el que impulsó con más énfasis el tema. ¿Y qué rescato de Laswell? Laswell presenta un esquema operativo, entonces es una planificación para poder operar. Entonces lo hace en etapas y nos presenta un ciclo que más adelante se los voy a mostrar. También habla de calidad de información, entonces para hacer las políticas públicas no salen de la manga. Las políticas públicas necesitan datos, necesitan información y requieren un proceso de comunicación entre actores. O sea, no solo viene del gobierno, sino que ya hablamos, nos dicen los autores, dice, necesita la sociedad, necesita la iniciativa privada. Entonces hay una serie de actores involucrados en las políticas públicas. ¿Y qué más tiene aquí? Se logra el análisis de problemas públicos. Entonces las políticas públicas precisamente van a abordar eso, lo que a la sociedad le preocupa, lo que la sociedad necesita, la mayoría de la sociedad. Bueno, pero entonces veamos qué es un problema público, ¿verdad? Porque están hablando de solucionar problemas públicos, pero ¿qué es? O sea, ¿todo es un problema público? No necesariamente. Tiene ciertas características. Va a ser de un interés común o colectivo. O sea, tiene que ser de interés de la sociedad. Ya sea de una sociedad en un municipio, la sociedad guatemalteca en su conjunto, la sociedad internacional, y va a afectar negativamente el interés de la población. O sea, se va a ver afectada de alguna manera. Es una situación socialmente reconocida y esta situación se va a marcar en cualquier contexto que tenga ámbito general. Por ejemplo, los intereses sociales, económicos, políticos, ideológicos, administrativos, y ahí es donde empezamos a tener una diversidad de políticas públicas. Así ahí es donde se abre el abanico de clases de políticas públicas. En resumen, la política pública es al gobierno en acciones. Eso dicen algo. El actuar del gobierno. Ahora, no todo lo que hace el gobierno es política pública, pero el gobierno se debe encargar de los problemas públicos, ¿verdad? En esa búsqueda del bien común. Para formular políticas públicas existe una diversidad de análisis, unas formas de analizarlo. Vamos a tocar algunos para que tengamos idea cómo abordar la formulación de las políticas públicas. Y el primer enfoque es el centrado en la sociedad. Entonces dice, las políticas van desde la sociedad al gobierno. Entonces la lógica es bottom up, de abajo hacia arriba, de la sociedad al gobierno. Esta característica, esta forma de analizar las políticas públicas, entonces lo que hace es que la sociedad en relación con su gobierno presentan los problemas y necesidades. Y no solo problemas y necesidades, también oportunidades de desarrollo, porque no todo es problema, pero necesitamos resolver, por ejemplo, oportunidades de negocios, oportunidades de comercio, oportunidades de producción. Y entonces esas necesidades salen de la sociedad. Ese es el primer enfoque. Luego tenemos el enfoque a la inversa, que vienen políticas de arriba del gobierno hacia abajo en la sociedad. Entonces esas políticas son diseñadas específicamente por el gobierno, los gobiernos centrales, los gobiernos locales, y son aplicadas en base a datos. Estos modelos tienen que tener información para poder decir, estas son las necesidades de la sociedad y esto vamos a atender. Entonces, la acción se centra en las decisiones de las altas autoridades, dice. Bueno, después tenemos teorías mixtas. Teorías mixtas que entonces lo que hacen es tomar en cuenta lo que dice la sociedad y tomar en cuenta lo que dice la administración pública o el gobierno nacional o local. Está el neocorporativismo. Y hay un enfoque que yo creo que sería como el más adecuado de utilizar en un momento que tenemos que sacar al país de una situación.
es el entramado o redes. Entonces, se interrelacionan las políticas públicas. Se interrelacionan de tal manera que van a contar con la participación de la sociedad, de los individuos y del gobierno. Entonces, esta interrelación es lo que da como resultado un entramado de políticas públicas. Vamos a ver que necesitan cooperar unas con otras. Las políticas públicas no están aisladas. Vamos a los enfoques de las políticas públicas, cómo han venido evolucionando a través de la historia, cómo en este casi un siglo de que estamos hablando de política pública, hace varias décadas se hablaba del enfoque de necesidades, o sea, los gobiernos a satisfacer necesidades. Entonces, lo que era visto, la sociedad, eran beneficiarios, solo receptores de beneficios o receptores de servicios por parte del Estado. Luego viene un enfoque utilitarista, consumidor de servicios. La sociedad, los ciudadanos vistos como un consumidor de servicios de agua potable, de servicios de energía, de servicios básicos o de servicios de pasaportes. Entonces, visto de esa manera, entonces se volvió algo mercantilista. Y luego, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Actualmente hablamos del enfoque de derechos, el enfoque de derechos humanos. O sea, entonces las políticas han evolucionado de tal manera que ahora ya toman en cuenta a la sociedad y ya incluyen dentro de su formulación y dentro de su proceso, dentro de su ciclo de formulación de política pública, los derechos humanos. Vamos a hablar un poquito de los modelos para el proceso de política pública. Políticas públicas hay una gran diversidad. Básicamente quiero referirme a dos grandes visiones. Una visión macro que contempla toda la sociedad, que trasciende de las instituciones, y otra visión micro que está adentro de las instituciones. Y entonces ahí vemos nosotros que hay políticas nacionales y que hay políticas institucionales. Esa visión macro entonces va a necesitar varios elementos para funcionar. Por ejemplo, el consenso político. El consenso político de esos escenarios de poder, de esas luchas de poder y de esa interacción entre sociedad y Estado, entre sociedad y gobierno. Ese ámbito va a contemplar también todas las situaciones de conflicto. En este momento tenemos conflicto a nivel territorial, ¿verdad? La poca movilidad que tenemos, la restricción de movilidad por ciertos grupos que están en su derecho de reclamar ciertas cuestiones con las que no están de acuerdo, pero afectan a un resto de la población. Y la visión micro entonces va a ser todo lo que dentro de cada institución vamos a ir formulando para poder cumplir con la misión que tiene cada una de las instituciones. Y entonces en esto la visión macro, por ejemplo, de salud, va a ser toda esa política nacional que va a contemplar todo el espectro de atención en salud, ya sea público o privado, del país. Y esa visión micro, le digo yo, puertas adentro de la institución, va a contemplar todos aquellos procesos que se llevan dentro de la institución para que pueda funcionar esa política macro. Entonces, ambos enfoques tienen que estar presentes dentro de la formulación de política pública. Para que funcione, tenemos que tener esos dos elementos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos a formular las políticas públicas? Porque es otra cuestión que nos podemos decir, o sea, ¿quién las hace y cómo las formula? Pues en ese sentido, lo que tenemos es momentos, dice. Les dije anteriormente que Laswell, padre de las políticas públicas, propuso un proceso, un modelo secuencial, o sea, que lleva un proceso ordenado. Previo a eso, hay una identificación de momentos de la política pública. ¿Cuál es el primer momento?
cuando se identifica la necesidad, cuando se identifica la oportunidad, la carencia, lo que la sociedad necesita, lo que el país necesita. Entonces, ¿cómo se puede identificar? Una puede ser por medio de demandas sociales, lo que estamos viendo, manifestaciones, requerimientos de sociedad civil organizada, iniciativas que presente la sociedad, cómo lo demandan los grupos en los territorios, cómo demandan a sus alcaldes. Esa es la primera forma de identificar un momento de la política. Luego tenemos los diagnósticos situacionales. O sea, los gobiernos llevan a cabo, desarrollan diagnósticos, o sea, tienen que conocer el país. Entonces, se sabe que hay un diagnóstico que habla sobre seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en base a eso, diseñan políticas públicas. Proyectos programáticos, que los proyectos programáticos los deberían de tener los partidos políticos. O sea, ese plan de gobierno que formulan para andar en campaña. Lo tienen que hacer, eso es lo programático. Entonces dice, en base al diagnóstico de país, nosotros como opción política presentamos esto, y ahí está la fortaleza de los partidos políticos, la institucionalización que habla el secretario general. Y la planificación para el desarrollo, un plan nacional de desarrollo. Ahí es donde podemos plasmar ese primer momento de las políticas públicas. Identificar las necesidades, conocer las necesidades. ¿Qué tenemos después? El segundo momento es cómo se diseñan y se formulan. Para diseñarlas y formularlas se requiere definitivamente capacidad técnica. Capacidad técnica y no solamente en metodología de formulación de políticas o de elaboración de documentos de política pública. Porque fácil sería tomar una guía, CEGEPLAN tiene una muy buena guía, ya la ha mejorado bastante, y decir, aquí están los pasos y entonces llenemos el formulario y ahí formamos la política pública. No es así nada más. Hay una fase preparatoria y esa fase preparatoria requiere conocer la situación y también tener las capacidades técnicas, las capacidades de negociación para poder plantear soluciones de la política a ese problema que ya detectamos en el momento anterior. Y entonces aquí tenemos ya la capacidad de tener esos lineamientos de los que les hablé. Entonces tenemos la fase preparatoria anterior y tenemos la guía metodológica. Y entonces nos vamos al tercer momento. El tercer momento ya es ponerla en acción. O sea, poner en acción que realmente es lo que al ciudadano nos interesa cuando estamos como ciudadanos. A nosotros, a ustedes y a mí nos interesa llegar a una institución y recibir un servicio público de calidad, un servicio público eficiente y eficaz, que solucione mi necesidad y la necesidad de la sociedad. Entonces, esta es la fase más retadora, creería. Y esa fase, ese tercer momento, requiere una serie de procesos de negociación política y negociación técnica. Por ejemplo, tenemos la adecuación institucional, cómo la política pública para poderse implementar necesita que la institución esté adecuada, que sea idónea, principiando por tener el talento humano para poder implementar la política. Ese es el primer paso. Queremos una política pública de seguridad alimentaria y nutricional, mínimo tenemos que tener especialistas en nutrición, en diagnóstico, en medición. Luego requiere concertación política, porque ese cambio institucional, esa transformación de las instituciones tiene que pasar por un proceso político y no solamente administrativo, sino que presupuestario también. Tenemos que tener coordinación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades de los operadores de la política pública, o sea, operadores de política pública desde las personas que la formulan hasta las personas que se encargan de atender al ciudadano en una ventanilla o de atender a un niño en un centro de salud. O sea, toda la cadena
de personas de talento humano que están al servicio, que son servidores públicos y están al servicio de las instituciones. Y luego tenemos un cuarto momento. Ese cuarto momento es muy importante y no solo es que se llegue al final. Ese cuarto momento es el acompañamiento y seguimiento. Evaluar qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo. Darle seguimiento entonces es poder implementar todos esos controles que necesitamos para saber si estamos llegando a los objetivos que requiere la política pública, pero no solo en números, también en calidad. Y entonces lo que tengo aquí, y se los voy a presentar, es el ciclo secuencial de vida de las políticas públicas. Esto es lo que Laswell nos presentó, nos lo resume. Varios autores lo tratan también, o sea, lo abordan también. Este es el que él nos plantea, empezando por la identificación del problema, luego nos vamos a agendización, que ya se los voy a ampliar en un ratito, la formulación de alternativas, luego vamos a tomar decisiones y luego a la implementación. Y ellos ponen la evaluación como un sexto cuadrito, al final del proceso. Yo lo coloco ahí en medio, porque la evaluación es durante toda la vida de la política pública, no al final. De nada nos sirve llegar al final y decir no funcionó la política pública, lo tenemos que saber desde el principio. Y entonces, ¿cómo vamos a definir problemas, situaciones? ¿Qué es lo que necesitamos contemplar cuando queremos decir esto amerita una política pública o no la amerita? Entonces, hay esa canción de Arjona, ¿verdad? El problema no es el problema, ¿verdad? Muchas veces es tan difícil identificar cuál es el verdadero problema, porque las comunidades, la sociedad, los que están necesitados, los que tienen vulneraciones de algún tipo, lo que hacen es decir qué les está afectando en ese momento y no el verdadero problema, que quizá es mucho más atrás. Para eso hay técnicas, hay una técnica que se llama árbol de problemas, donde colocamos el problema que la persona detecta y entonces empezamos a buscar lo que causó ese problema. A ver, problemas que sean complicados de definir en el país. Nosotros somos un partido político perfectamente, con valores bien fundamentados, pro vida, ¿verdad? Pero por ahí dicen, ay no, es que es necesario porque el aborto es un problema, ¿verdad? Y hay que atenderlo y necesitan políticas públicas y leyes. El aborto no es el problema. Hay otras consecuencias, hay otras causas, hay algo más atrás. Quizá puede ser abuso de niñas, quizá pueden ser pobreza, me puede decir alguien por ahí. Quizá alguien puede decir falta de educación en sexualidad o en salud sexual y reproductiva. El problema no es ese y muchas veces es tan difícil identificarlo, porque dice, el problema es que no tengo agua en el chorro cuando lo abro. Ese será el problema. Entonces hay necesidad como hacedores de política pública de ir hacia atrás. ¿Qué hay atrás de ese problema que identifica a la población? Quizás sea porque el nacimiento de agua ya se secó, quizás sea porque desviaron el río, o sea, otro tipo de problema que no es el que identifica a la población. Bueno, ese es el primer gran problema, identificar. Para eso hay que tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, si usted va a construir su árbol de problemas, tiene que saber cuáles son las posibles causas. Digamos, es la desnutrición crónica, dicen. Sí, pero ¿es la desnutrición el problema? ¿O es la falta de disponibilidad de alimentos? ¿O es la pobreza de la familia? ¿O es quizá la calidad del agua potable que le está llegando? Entonces hay que ir hacia atrás del problema, digamos, ir a la raíz del problema y recopilar información.
Entonces, para poder definir el problema solamente en esta etapa, tenemos que tener una claridad, conocimiento, conocer la realidad guatemalteca, conocer la realidad de nuestros departamentos, de nuestros municipios. Y entonces esas políticas públicas que nos vienen a formular los consultores internacionales, como que, ¿cuánto conocen ellos aquí, verdad? Bueno, luego viene una etapa de análisis de la problemática, y luego hay otro factor importante: ¿cómo lo vamos a incluir dentro de la agenda pública? ¿Cómo vamos a que ese problema se convierta realmente en foco de atención de las autoridades? Ese es otro gran reto, ¿verdad? Entonces, hay un proceso, hay una etapa que se llama agendización. Otros dicen agenda setting o dicen agenda pública. Pero lo que se requiere realmente es llevar ese problema que identificamos, ese problema que tenemos bien definido, llevarlo a luz pública. O sea, que se den cuenta el alcalde, que se den cuenta el consejo municipal, que sepan los diputados que existe ese problema. Y eso va a ir evolucionando dependiendo de cuánto se conozca el problema. A ver, yo tuve la oportunidad de estar inmersa en un proceso en 2012 donde se afianzó o se cambió la forma de ver el embarazo en niñas menores de 14 años. Claro, llevó varios años mostrarlo como un problema que era necesario atenderlo por una política pública. Porque antes de eso lo que decía era naturalizado, ¿verdad? Es que las niñas a los 12 años ya, y uno oía el comentario incluso con las niñas de 15, 16, porque yo lo escuché algunos, ya estaban muy grandes para conseguir marido. Entonces, cuando se evidencia realmente, sale a luz pública que eso era producto de violaciones, incluso muchas veces en un gran porcentaje de incestos, que en la familia las niñas eran vulneradas, entonces ya se convirtió en un problema público, de política pública. Y de ahí para acá ya tenemos leyes, tenemos política pública, tenemos instituciones que ya velan para tratar de reducir esa problemática. Entonces los problemas sociales van cambiando. Pero ¿qué necesitamos? Ponerlo en la agenda pública. ¿Y cómo se ponen en la agenda pública? Pues bueno, las manifestaciones son una forma, ¿verdad? Quizá no la mejor, porque debería de existir el diálogo primero, pero es una forma de evidenciar lo que está sucediendo en una región, en un país, con un tema. Y entonces lo que se quiere con la agenda pública es demostrar que el problema existe, que el problema existe y que es necesario atenderlo. Bueno, ese es otro gran reto, ¿verdad? Porque eso requiere una planificación también. Formular alternativas, eso es muy trabajo técnico, eso corresponde a los hacedores de política pública, a los especialistas en los temas, de decir, bueno, ya se identificó el problema, esta es la población afectada, está en la agenda pública, nos está pidiendo gobierno central, nos está pidiendo Congreso que formulemos una alternativa. Y entonces ya los técnicos formulan alternativas. Muchas veces esas alternativas salen de la misma población. Pueden llegar con su alcalde y decirle, mire, este es el problema que tenemos, pero esta es la solución de una vez. Solo formule toda la opción técnica. Y luego, para presentar esas soluciones, necesitamos que no solo sea una, ¿verdad? Sino que sea un planteamiento, una diversidad de alternativas, por lo menos unas 2, 3 alternativas, ¿verdad? Porque viene otro proceso muy importante, que es la toma de decisiones. Puede existir una toma de decisiones real si hay alternativas. Si solo tenemos una opción, entonces ya es más cuestionable, ¿verdad? La toma de decisiones lleva otro proceso en sí misma, la viabilidad. De estas opciones que me presentaron los técnicos, ¿cuál es viable? Y no solo viable técnicamente, institucional. ¿Existe la institución que pueda implementar la política pública? ¿O hay que crearla?
¿Existe el personal capacitado que pueda implementar la política pública? ¿O hay que capacitarlo? Entonces, toda esa estudio de viabilidad está dentro de la presentación de alternativas. Presupuesto, ¿de dónde va a salir el presupuesto? Una política sin presupuesto es política muerta. ¿O es una política nada más emblemática que se le llama? Solo porque tenemos presión de X actor político, actor social, que nos obliga como país a emitir una política pública. Puede ser comunidad internacional. Mire, condicionado X apoyo, pero tienen que tener una política pública ambiental, una política pública de desechos sólidos, una política pública de manejo de plásticos. Puede suceder. Pero ¿cómo se implementa? Eso tiene que estar en ese estudio de viabilidad. Otra cosa, los marcos institucionales. Tenemos las instituciones, tenemos el marco legal, ¿ya? O esa política pública va a contravenir o no tiene asidero político ni legal, o sea, no hay leyes que la respalden. Hay políticas públicas que pueden encontrar ese caso. Y entonces, ¿qué se hace? No se va a desechar porque es un problema social plenamente identificado. Crear el mecanismo legal. Un proceso más tardado, pero más seguro para que la política pública funcione. Y luego la política pública tiene que tener temporalidad. La política pública, vimos que los autores dicen, aborda una problemática o una situación en un momento determinado. Eliminamos la desnutrición infantil, o sea, 0 niños se mueren de desnutrición. Entonces ya no necesitamos una política de esa naturaleza. Necesitamos quizá una política de seguridad alimentaria, pero que lo que haga es darle mantenimiento, darle sostenibilidad. Porque lo que pretenden las políticas es reducir la problemática, no estar eternas. Pretenden que el problema sea más manejable, se dice, que llegue a parámetros manejables. Y entonces cambia la política pública. Es dinámica, la sociedad es dinámica, la política pública también. Y ahí, en ese momento que ya tengo todos los elementos técnicos de viabilidad, que ya todo se abordó todo el proceso anterior, puedo tomar la decisión. Los tomadores de decisiones, ejecutivo, legislativo, gobierno local, puede tomar la decisión de implementar la política pública. Bueno, ya está todo el estudio, va a ser un éxito porque eso se proyecta con todo eso que se trabajó entre la sociedad, los técnicos, gobiernos locales y centrales, puede funcionar. Y entonces lo que se requiere es la implementación. Y aquí les diría yo, bienvenido a la realidad de las políticas públicas. ¿Cuán complicado es implementarlas? Y si el policy maker, si el hacedor de política pública no hizo bien su trabajo desde el principio, ni siquiera identificar el problema, aquí la vamos a pagar. Y para esto ya pasó más de un año, pasaron meses o años quizá. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para implementarla no solo es dele viaje y haga los programas y proyectos y démosle, tenemos la plata, tenemos el dinero, tenemos el presupuesto. Se requiere otro tipo de estudio. O sea, vamos a implementarla, pero dice uno, bueno, ¿qué hay ya? O sea, vamos a crear, hay un problema que hay que atender y vamos a ver primero qué hay disponible, qué tenemos ya, porque el gobierno tiene cantidad de programas y proyectos que se adapta a los objetivos de esta política. Entonces es como un inventario de lo que ya existe. No quiere decir que se vaya a desechar y ese es un grave error, porque hay programas que funcionan y funcionan bien. Y los que medio funcionan hay que corregirlos, hay que arreglarlos. Entonces, eso nos da la oportunidad de decir qué falta. Entonces, hablemos de seguridad alimentaria, tenemos la política y tenemos una serie de programas que ya existen.
Pero ¿qué nos falta? Quizá nos falta un programa de capacitación en nutrición, quizá ahí vamos diseñando lo que haga falta. La política pública al momento de implementarse tiene que ser coherente. ¿Y cuál es esa coherencia? Primero, que sea coherente y que tenga lógica los programas y proyectos que va a implementar. Fíjense, por ahí yo sé de una institución que lo que hace, la misión que tiene y la política pública que tiene como mandato es atención a la primera infancia. Y resulta que esa institución implementó un programa de transporte para universitarios, para llevar los universitarios periférico San Carlos. Uno se da cuenta ahí qué coherencia tiene ese programa con la política pública que le corresponde a esa institución. Ninguna, porque es atención a primera infancia. Pero a alguien se le ocurrió que había ahí un negocio para comprar buses y entonces dice, pongamos un programa de buses de transporte para los universitarios. Entonces, que los programas y proyectos sean coherentes con el objetivo de la política y luego que tenga coherencia externa. ¿Se acuerdan que les dije que el entramado, esa forma, ese modelo de formular políticas públicas que tienen que estar entrelazadas unas con otras? Esa es la coherencia externa, porque una política pública difícilmente puede funcionar sola. Una política pública educativa necesita que exista una buena política pública de infraestructura educativa, de equipamiento, de tecnología, de salud. Entonces, las políticas públicas necesitan cooperar entre sí. Y a eso se refiere la coherencia externa. Y por último, la cooperación entre ellas, la articulación entre políticas. Para poder implementarla hay que hacerla una evaluación. Ahora, esta evaluación que se hace cuando uno va a implementar la política pública es lo que se llama diagnóstico también. O sea, voy a implementar la política pública en un municipio y entonces tengo que saber primero cómo está la población para poder después evaluar los resultados. Y entonces esa evaluación se hace antes de implementar esos programas y proyectos. Luego lo que tenemos son procesos de negociación interinstitucional, o sea, porque existen esas mesas a nivel local, a nivel departamental y municipal de coordinación interinstitucional, las mesas técnicas. Esas mesas técnicas necesitan ponerse de acuerdo para implementar una política pública. Y por último, la ejecución. Si se dan cuenta, el viaje, o sea, esto se los resumí en menos de una hora, pero el viaje para poder implementar una política pública no es tarea sencilla, ni es de un día para otro, ni es trabajo de escritorio en una oficina del Ejecutivo, es trabajo desde el territorio. ¿Qué fallas hay? ¿Qué fallas hay en la implementación de políticas en Guatemala? Los objetivos no están claros, están ambiguos o no son coherentes con lo que se quiere alcanzar de la política pública. Otra incoherencia, otra falla, no guardan coherencia interna, lo que les dije, una institución que es rectora de política pública de niñez implementando un programa de transporte de universitarios. Yo no digo que no pongan un programa de esa naturaleza, pero no es a esa institución a la que le corresponde. Entonces eso ya es falta de coherencia y eso se da muy frecuentemente en nuestra administración pública. No se encuentran coordinadas. Entonces está la política pública, pero no logran ponerse de acuerdo en territorio para implementarla. Entonces dice por ahí el gobierno local, es que el Ministerio de Salud no me cumple con tener médicos, y dice tampoco maestros, y entonces empieza ahí la coordinación, la falla en la coordinación. ¿Y quién padece eso? El ciudadano, tristemente, ¿verdad? Bueno, rápidamente la evaluación de las políticas públicas es un proceso que cuando ustedes buscan en los libros, en la gráfica, está al final. Aquí
No sirve el apuntador aquí para el televisor, pero en esta parte de aquí dice evaluación. Pero a mí me gusta el tema de evaluación de política pública. Y entonces hemos identificado que hay evaluación durante todo el proceso de formulación de política pública. ¿Qué pasa cuando tenemos el problema? Cuando identificamos el problema, podemos hacer una evaluación política. O sea, ¿qué está sucediendo en el territorio? ¿Es un problema real o es un problema que no está bien identificado? Ahí va la evaluación política. Si ahí nos detuviéramos un momento y dijéramos, no es lo que usted está demandando, pueblo, es esto, mire, aquí está el verdadero problema, y que ellos lo logren concientizar, nos ahorraríamos más dolores de cabeza adelante. La evaluación técnica, cuando se presenta alternativas, bien hechos los estudios de viabilidad técnica, viabilidad financiera, administrativa y toda esa cadena. La adopción de una decisión, la toma de decisión, que exista la evaluación económica, porque vamos a aprobar una política pública que no va a tener recursos, solo va a llenar el anaquel. Ahora ya no es el anaquel, sino que es el repositorio de políticas públicas de Segeplan ahí, ¿verdad? Entonces ya no van a ser 70, van a ser 80. Implementación, la gestión, ¿cómo se hace? Se evalúa. Y la evaluación de resultados e impactos. O sea, al finalizar el programa dijimos, ¿se acuerdan que les dije? Cuando se implementa, se hace una evaluación, se hace un diagnóstico, cómo encontró el problema, la implementación, cómo encontró la población, cómo estaban esos niños, cuál era el nivel de desnutrición, cuál era el nivel educativo, cualquiera que sea nuestro programa, se evalúa al principio y luego se evalúa al final. Y entonces se dice, ¿alcanzó los objetivos o no los alcanzó? Y hay otra evaluación todavía más lejos, que difícilmente la vamos a hacer aquí en Guatemala, la de impacto. ¿Qué pasó con esos niños que logramos llevar en el programa a sexto primaria, a tercero básico, que los llevamos a la universidad? ¿Cómo impactó sus vidas y cómo impactó la vida de sus familias? Y esa es una evaluación que en sueños, ¿verdad? Porque esa es aún más complicada. Es un proceso que en Guatemala no lo tenemos, no tenemos una institución que realmente evalúe las políticas públicas, es una gran deficiencia. Bueno, ¿qué necesitamos para lograr cambios en las políticas? Que sean adaptables, flexibles e innovadoras. Necesitamos ideas nuevas, que se adapten a los cambios que necesita la sociedad. ¿Qué estamos ahorita viendo? Una política pública de salud. ¿Se adaptó al problema o no se adaptó al problema? ¿Cómo se adaptó? ¿Cuánto tiempo tardamos en adaptarnos? Razones para entender la política pública. Una de las últimas preguntas decía, participar. ¿Por qué participar? ¿Por qué debemos participar en las políticas públicas? Porque lo público nos afecta a todos. Yo trabajo en la iniciativa privada, ¿me afecta o no me afecta a lo público? Me afecta a lo público, incluso dentro de mi casa. El abrir la llave del chorro de la pila y no tener agua, es un problema público y me afecta en lo privado. Entonces lo público nos afecta a todos, por eso es importante que nos involucremos y más que todo siendo una institución política con mucha más responsabilidad. Lo público debe incluirnos a todos considerando nuestras diferencias como ciudadanos y la razón del gobierno es el estar bien, el bien público. Artículo 1 de la Constitución. Esa es la razón de que exista un gobierno. Entonces, llamados somos como institución política, democrática, a participar. Aún más obligación tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, reflexiones finales y ya con esto termino. Las políticas públicas son un instrumento de mejora, o sea, están diseñadas para mejorar, buscan la mejora. No son permanentes, o sea, son cambiantes. La solución propuesta debe ser pequeña en la situación problemática, debe mejorar esa situación problemática, cambiarla, reducirla, hacerla manejable. Dicen por ahí, hay un autor dice, la política es el segundo mejor, el second best. O sea, no hay óptimo, pero por lo menos lleva, ahí yo diría como que un peor es nada, ¿verdad? Pero lleva la situación a hacerla manejable.
Ya no vamos a tener 100 niños muriendo de desnutrición, ya vamos a tener 25, o sea, ya se va volviendo más manejable el problema si funciona la política pública. Antes de implementarla es una hipótesis, cuando se implementa ya queda demostrada y no hay alternativas de solución, no es un problema desde el punto de vista de política pública. Si no presentamos solución, entonces no es un tema para abordarlo en política pública. Muchas gracias. Gracias a la doctora por tan interesante exposición. Entramos a la fase de preguntas y respuestas. Por favor, el tiempo es para la distinguida concurrencia para que pueda formular sus interrogantes y la doctora Rivera dará respuestas a las mismas. Gracias. Este evento está siendo transmitido a través de Facebook Live y el canal Humanista News de YouTube. El tiempo está disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad, doctora, mis respetos. Muy interesante, bastante interesante su charla. El tema es muy importante y muchas veces como país no le hemos dado la importancia necesaria. Nosotros, le quiero comentar, aquí tenemos a el presidente de Azolino, quien nos apoyó en una ocasión, Óscar Peña, con el licenciado Mario Pérez, presentamos al Congreso un proyecto de políticas públicas de Estado, que fuera una quinta ley. Y para los diputados que tenemos acá, pues se los comento que ahí hay una ley para hacer eso de políticas públicas, que eso es importante para un país, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que hoy entró un gobierno municipal o central y sus políticas públicas. A los 4 años entra otro gobierno y que viene con sus nuevas políticas y probablemente las que estaban del anterior gobierno eran muy buenas, pero como no me interesa como gobierno de momento, las dejamos tiradas. Entonces se tiene que legislar. Y felicitaciones, mi querida doctora. Usted está centrada en lo que es esto. Gracias. Pues con ese comentario que nos hace, gracias por el comentario de los cambios que hay en los gobiernos locales. Entra un nuevo alcalde, un nuevo gobierno local y vota los programas, las políticas que quizás están funcionando. La buena noticia es que los alcaldes humanistas no van a hacer eso. Los próximos alcaldes humanistas no van a caer en ese error porque están siendo capacitados y formados por el partido. Allá al fondo, por favor, hay otra pregunta. Muy buenos días para todas y para todos. Doctora, definitivamente la exposición que usted realiza el día de hoy es una exposición que nos conlleva a la verdadera realidad que se vive en los territorios a la implementación de política pública. Pero por supuesto que hay que capacitar a los tomadores de decisión, pero también hay que hacer conciencia, quienes hemos tenido la experiencia de estar en territorio y de implementar diversas políticas públicas o de observarlas en los planes operativos anuales o los presupuestos municipales, es la falta de capacitación y la rotación constante del personal. Hay personal municipal de años que tiene ya capacidades técnicas, manejos de información y demás, pero en cada periodo, como bien lo decía aquí el caballero, hay rotación de personal, no me interesa, quito, pongo, ¿y qué nos conlleva? Hay políticas de Estado que son de observancia obligatoria según los lineamientos de SEGEPLAN, pero que simple y sencillamente se vuelven un desafío a la toma de posesión de la nueva autoridad. Y como usted bien dice, ¿verdad? Son políticas estratégicas buenas que nos ayudan a minimizar y controlar los problemas. Pero más allá del instrumento, también hay que capacitar tanto a los tomadores de decisión, alcalde, consejo municipal, pero también a todas las áreas técnicas, no desperdiciar ese potencial humano. Y
si si se están conformando, digamos, equipos de trabajo, a ellos también hacer estas réplicas que aquí se están haciendo en efecto cascada, para que el personal que acompañe al nuevo alcalde sea un personal que maneje leyes, que conozca el marco nacional, el internacional, el marco internacional de planificación y de política pública como corresponde, para viabilizar, materializar y operativizar esas políticas estatales y lograr construir políticas municipales que lleven ese enfoque que hoy usted nos ha de alguna manera pues mostrado de nuevo, ¿verdad? Porque esto ya está, pero muchas veces hay tantos problemas a nivel de territorio que no nos enfocamos en verdaderamente esto, la implementación y observancia de políticas públicas. La felicito. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Yo le agregaría otro elemento más ahí, porque usted habló toda la cadena de la administración pública local. Tenemos que trabajar en la ciudadanía, porque la ciudadanía al nivel local puede exigir directamente a su alcalde. Decirle, mire, no está funcionando, regrese a las personas que realmente están capacitadas para eso. Bloquéele la salida de la MUNI y va a ver si no regresa a las personas que saben hacer su trabajo. Pero tenemos que formar también a toda la base del partido, no solamente a los cuadros de tomadores de decisiones, porque los ciudadanos también son tomadores de decisiones. Por favor, allá al lado izquierdo. Buen día a todos, mi nombre es Efraín Ábalos, venimos del equipo humanista de Misco y la realidad que nos sentimos agradecidos ahí con su exposición, licenciada. Esperamos que, como se dice resumidamente en una hora, es todo un proceso que conocemos. Yo también soy proyectista, trabajé en instituciones de desarrollo y lo veo muy bien, que nos hicieran llegar a través de nuestro correo ese resumen, porque nos sirve de guía para muchas cosas. Y aparte, agradecerle aquí al equipo humanista, al Lexan, por esa oportunidad que da para que conozcamos muchas cosas. Creo que la mejor inversión que puede hacer un partido político es en su gente, en sus cuadros, formar para que tengamos esa pertinencia prácticamente que necesitamos, adoctrinar a nuestros líderes. Es que agradecimiento y felicitar la muy buena exposición, se ve su conocimiento y su calidad, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que está disponible en Facebook, ¿verdad? Por favor. Facebook Live, Lexan Mérida, canal YouTube, Humanista News. El espacio continúa abierto para más interrogantes. La distinguida doctora Rivera dará respuestas a sus interrogantes para que podamos enriquecer esta exposición. Allá al lado derecho, al fondo, por favor. Adelante. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la unidad de capacitación por tan brillante conferencia. De verdad que cuando me invitó el diputado Douglas Rivero no me imaginé que íbamos a venir a aprender mucho. Todos los días se aprende algo y a veces se aprende más. También al diputado Lexan por esa invitación, al diputado Flavio, que realmente enriquecen el acervo nacional con esta capacitación, porque recordemos partidos políticos como el Partido Democracia Cristiana fortalecía sus cuadros, había ideología, había formación política. Eso es lo que hace falta hoy en el país, que nos fortalezcamos. Para mí es un honor estar escuchando a la doctora Regina Wagner. Cuando la estaba escuchando le dije aquí a Urbano Franco, mira, es Regina Wagner, ¿verdad? Sí, me dijo, te voy a enseñar la invitación. Yo no había visto la invitación porque a mí me lo hicieron personalmente. Mi nombre es capitán de aviación y licenciado Rafael Rodman Chan, a sus órdenes. Y quisiera hacerte la pregunta, Regina. Mira, todo extraordinario, muy bien. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Es el reto. Un gobierno mediocre como el anterior y un gobierno ausente como el presente realmente tienen a la población desesperada. Y solo porque la extrema izquierda monopolizó la renuncia al presidente, es que no les funcionó. Pero hay un desencanto total. ¿Y cómo hacer entonces para que las políticas públicas lleguen hasta las aldeas, caseríos y montañas? Políticas públicas en deporte, políticas públicas en cultura. Imagínate,
Kevin Cordón es un claro ejemplo y es un referente de familia, de la Unión Zacapa, allá lejano. Y levantó el ánimo de los guatemaltecos y nos puso muy en alto. Pero es también un esfuerzo muy personal, no es que nuestras políticas públicas del deporte estén funcionando y estén llegando polideportivos allá a los Cuchumatanes y estén construyendo canchas de fútbol y estadios, que se debería estar viendo eso como se está viendo en El Salvador. No digamos los programas sociales, Regina, que en el 2012 cuando estuve yo y luego 2013, 2014 cuando tú estuviste, teníamos un padrón de 280,000 familias recibiendo el bono seguro y lo recibían sin corrupción, todo a transferencias monetarias a sus cuentas de bancos, sin ausentes pagados. Y luego las 85,000 familias de asentamientos que recibían la bolsa de alimentos. Y llega el ministro del gobierno anterior y vota todo esto como que no hubiera pobreza en el país, y de un tajo eliminó la bolsa de alimentos para nuestra gente pobre en asentamientos. Y hasta el día de hoy que estamos con la pandemia, etcétera, etcétera, y no le llega ni lámina, ni alimentos, ni bolsa a toda nuestra gente de asentamientos. Ese es el gran reto. Para eso está la Contraloría General de Cuentas. Tiene que fiscalizar que no haya lo que sabemos que es un delito, ¿verdad? Que no estén malversando los fondos, malversación de fondos. Entonces, mi pregunta es, para que puedas disertar ahí todo, ¿cómo hacer para que las acciones que el Congreso de la República aprueba en el presupuesto de ingresos y egresos sean ejecutadas realmente en caminos, carreteras, programas sociales y todo lo que nuestra población está esperando que se dé? Muchas gracias. Gracias, Rafita. De saber que vendrías te tendría un pastel, dicen por ahí. Gracias por tus palabras. Mira, realmente sí, compartimos por ahí en el MIDES. Bueno, no estuvimos en el mismo tiempo. Fue mi antecesor y es un gran reto cómo hacerlas estables las políticas públicas, esa característica de estabilidad. Pues aquí nos falta en el país, hay un elemento, una característica que tiene que tener la población que se llama cultura democrática, porque no solo necesitamos vivir en un país que sea democrático, bendito sea Dios, que así es, que tenemos capacidad de estudiar las mujeres y poder hablar en público, pero tenemos que tener la capacidad y formación ciudadana para poder ejercer esa democracia, para poder ejercer eso. Y no solamente manifestando y bloqueando calles, tiene que existir una verdadera educación y esa la recibimos desde pequeñitos. Pero le estamos pidiendo que nos eduque a alguien que no nos quiere educados o que nos quiere mediocremente educados. Entonces, los que podemos tomar, tenemos la ventaja de que hemos recibido otras herramientas con sacrificios o como sea, como dice Rafita, como Kevin Cordón, que por sus propios medios va saliendo. Tenemos que velar para que los demás ciudadanos, tenemos que compartir el conocimiento y esa es parte de lo que me tiene aquí, compartir para que otros también obtengan lo que yo obtuve. Las políticas públicas deberían ser leyes inamovibles. Miren ustedes, citó Mides, me voy a ir a Mides. ¿No se imaginan ustedes lo que implica cambiarle nombre a un programa? El gasto para la administración pública se lleva más o menos un año en proceso administrativo, de barato, cambiarle el nombre a un programa. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Cortar una banda simbólica, hacer un show en un hotel y ahora en un Zoom, ¿verdad? Para decir que lanzaron un nuevo programa, lo que tiene es diferente nombre. Entonces la ley debería decir, se llama bono. El X, Y o Z presidente se llama bono y va a llegar de esta forma. Que trascienda de un acuerdo ministerial, porque a ese nivel están creados esos programas. Y que se convierta en una ley.
Y entonces ya es más difícil, ¿verdad? Que vayan al Congreso y que convenzan a N cantidad de diputados. ¿Cuántos? 81 para cambiar una ley. Ahí está más complicado. Pero es bien fácil que llegue un ministro y que cambie esa política social. Porque solo está a un plumazo. Solo llega y dice, cambien el nombre. Sí, ¿verdad? Y hay los técnicos que pasen un año haciendo todo ese trámite, porque es cambiar estructuras programáticas, presupuestarias, manuales. Miren ustedes, es terrible el trabajo que se hace dentro de una institución. Pero ese no es el problema, o sea, está bien pues. El problema es que se afecta a la población más pobre. Y eso sucede en ministerios como el que mencionó Rafita. Entonces lo que tenemos que hacer es, los demás ciudadanos, esa cultura democrática, fortalecerla, crearla y fortalecerla, y entonces decir, no señor gobierno, usted no le cambia nombre. Usted no deja de proveer eso. Y claro, no me afecta a mí, pero yo tengo la capacidad de ir a pedir. Lo que pasa es que dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Y como no me afecta a mí, como yo no necesito la bolsa, como yo no necesito el bono, entonces también necesitamos tener esa parte de solidaridad, de ser consecuentes unos con otros. Pero eso se está desarrollando aquí. Yo tengo la firme convicción que así está siendo. Ahí al fondo, por favor, hay otra interrogante. Buen día, doctora. Felicitaciones. Gracias por tan excelente exposición. No cabe duda la preparación que tiene y el manejo en cuanto al tema. Le saludo desde el departamento de Santa Rosa. Quiero comentarle mi experiencia. Muchos gobiernos locales formulan políticas públicas únicamente para llenar requisitos, únicamente para decir que están trabajando, y van asesorados también de CG Plan. Quiero contarle la experiencia. Yo pertenecía a una asociación de mujeres en el departamento de Santa Rosa. Llegó a mis manos una política pública de prevención de violencia contra la mujer. Tomé yo esa política y empecé a escudriñar, a analizar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Usted ya lo decía, que tienen que intervenir actores de todos los sectores, y estoy hablando del gobierno local, ¿verdad? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi mi nombre en el listado de esa política pública municipal y el nombre de mi asociación de mujeres, con el nombre de otras 2 mujeres más que formaban parte de mi asociación. Y yo veo, pero si soy yo, ¿verdad? Totalmente sorprendida. ¿En qué momento me llamaron y me dijeron, participe con nosotros, venga, aporte, díganos de qué manera podemos formular esta política y de qué manera la vamos a echar a andar, a que se pueda ejecutar? No. Simplemente cumplieron con un requisito, ¿verdad? Y engavetado. Nunca se supo nada, pero muy estructurada, qué bonita, muy estructurada, pero quedó únicamente en papel. Y la violencia contra la mujer hasta hoy en día sigue imperante en el departamento de Santa Rosa. Y ya lo han dicho mis antecesores, llegan, salen, y la violencia contra la mujer sigue igual. Las políticas, usted bien lo decía, y efectivamente, para que realmente den un buen resultado, tienen que estar evaluándose constantemente, llevarles ese seguimiento. Bueno, ya la tenemos acá, ¿verdad? Y ahí estuvo, engavetémosla, y ahí murió todo. Y el resultado y la medición se queda en nada. Ojalá que Humanista llegue al poder, y ojalá que estos cambios que ustedes hoy están promoviendo con todos sus afiliados se concreten y sea un buen gobierno, un gobierno que llegue en favor del pueblo,
un gobierno que llegue para fortalecer ese bienestar común regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¡Qué bien! Y los felicito, y yo me siento muy contenta, créame, de empezar a involucrarme en este movimiento político, porque sé que tienen como centro al Todopoderoso. Y con Él, mucho, créanme, podemos lograr. Pero cuando estamos alejados de nuestro Creador, pues actuamos bajo nuestros propios instintos carnales y no bajo la espiritualidad y la luz que Dios le da a sus hijos para realizar un buen trabajo. Felicitaciones, equipo humanista. En las manos de Dios queda este proyecto y que se haga como Él quiere. Es necesario un cambio total, pero total, en nuestra querida Guatemala. Y solo personas que tengan a Dios en su corazón van a poder llegar a hacer ese cambio que Guatemala tanto necesita. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Ese tipo de políticas que ella menciona, yo le digo, son emblemáticas, solamente porque se necesita rellenar un requisito. Y como les dije, o sea, ahí está la guía de SG-Plan, dice paso a paso, cuáles son los componentes, hasta un índice les pone, ya solo de rellenar. Pero eso no es hacer política pública. Política pública necesita que se involucre todos los actores de los que hemos hablado. Y le digo yo, hay que denunciar esos hechos públicamente que, o sea, tal vez dormidas participaron ahí, pero hay que hacerlo ver a la sociedad local. Muy buenos días a todos, un abrazo para cada uno de los asistentes. Doctora, felicitaciones, muy buena disertación. A toda la gente que hizo posible esta reunión, esta capacitación, el desayuno, la limpieza y toda la gente que está tras el telón, muchísimas gracias. Soy Berly Morales de Estrada, secretaria de Asolino y fundadora del proyecto educativo Cumora. Primeramente, quiero, aparte de manifestar mi agradecimiento, recordar, felicitar al partido por el nombre del partido y que no lo olviden nunca. Humanista, está enfocado en el ser humano. Quisiera invitarles a que su marco filosófico esté enfocado en ese ser humano y que no se olvide en el trayecto, que ese nombre realmente deje historia y cambios en los humanos. Quiero hacer una súplica, una petición al partido, que cuando elijan a los líderes que van a dirigir los destinos del país y de todos esos seres humanos, se enfoquen en la necesidad y, como dijo la compañera que me antecedió, que lo vean con el Espíritu Santo realmente, para no ver intereses personales, sino que realmente vean que la gente que colocan al frente de estas políticas sea gente capaz, pero no solo capaz porque se educó en universidades de otros países y por la cantidad de títulos que tienen, sino capaz porque la experiencia les ha enseñado. Como educadora en el país me da tanta tristeza que a veces crían las políticas gente que nunca ha dado clases, que nunca ha estado en el sector público, que no ha estado en el sector privado, que no ha estado en el área rural, que no conoce las necesidades y que vienen a crear políticas y programas incoherentes para las necesidades de nuestro país. Mi solicitud esta mañana es que por favor, tal vez, no sé si compartan conmigo, pero doblen las rodillas y pídanle a Dios con todo el corazón que les dé la sabiduría de los cielos para poner al frente de las instituciones, al frente de las políticas, gente con corazón, gente con valores, gente que realmente esté interesada en el ser humano. Esa es mi solicitud y que Dios los bendiga, sigan adelante. Y yo como educadora sí realmente espero mucho de este partido. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias.
Por favor, doctora. Señores, buenos días. Aquí les saludo de parte del área de Ixcán. Quichete, ¿alguien conoce por allá? Vengo representando a la Asociación Agrícola de los Valles de Candelaria. Bueno, se está hablando de política, ¿verdad? Estamos comenzando un partido. Gracias por la invitación que aquí el licenciado y que hicieron, pues vamos a comenzar a participar con ustedes. En este momento hemos estado escuchando las políticas públicas. Bueno, yo soy agricultor, pero también me capacité como enfermero en filas militares y en el tiempo de la guerra participé en el hospital en el Cayime, que es en Playa Grande. Bueno, hemos escuchado esto, pero queríamos ir a lo más práctico, ¿verdad? Las políticas públicas está bien, son de escritorio, pero las políticas sociales también son a nivel de las comunidades rurales. Yo vengo de comunidad rural, he trabajado en asociaciones, sé cómo se trabaja. Quiero contarles algo que pasó en el Ixcán. En el 96 participé en el partido político, tal vez escucharon ustedes el partido Día, ¿verdad? Allí participé un tiempo y llegué a segundo lugar con ese partido y estuve en la administración de ese gobierno municipal que fue en ese tiempo. Si lo vemos bien, fue en el tiempo de La Paz. Por eso tengo la experiencia que hay que, primero, ver el pueblo. Y a veces, si nosotros vamos a ir como partido político, vamos a ir por ver el pueblo. No vamos a ir por ver nuestro bolsillo. Como decía la compañera acá, si es que de veras creemos en Dios, vamos a ir por ver el pueblo. En ese tiempo, yo participaba en el Consejo Municipal y fue la firma de La Paz. Y le dije al alcalde ahí, mire, señor alcalde, le dije, yo tengo un poco de experiencia en lo que son proyectos sociales. Entonces viene el alcalde y dijo, hoy es el tiempo que es necesario de que nuestro pueblo se desarrolle. Más el Ixcán, que está visto como un lugar que hay que lograr de lo que hay. ¿Por qué no me da la oficina de proyectos? ¿Por qué no formulamos la oficina de proyectos aquí en la municipalidad y comenzamos a solicitar proyectos? Porque ahora es el tiempo que hay que lograr, ¿verdad? Me ignoró. ¿Qué hice yo sabiendo de que mi pueblo quiere algo? ¿Qué hice yo? Agarré a las comunidades, las formé y formé una asociación. Y ya con esa asociación me vine a declarar aquí y pedí en ese tiempo Fonapaz, pedí a este que era presidente de Fonapaz en ese tiempo, que fue presidente también ya de gobierno, que es Álvaro Colón, y me accedió a hacer la asociación y comenzamos a trabajar, pero comenzamos a trabajar con la comunidad, con personal técnico y trabajar. Entonces hay experiencia de que si hay organización, hay proyectos, y que si hay proyectos también hay trabajo, pero hay que tomar la comunidad, hay que tomar las comunidades. No vamos a ir al escritorio nada más a hacer los papeles y después no hay nada, porque ¿qué ha pasado con eso? Entonces nosotros como partido político, como decía la compañera hace ratito, que las personas que toman ese poder, que tomen en conciencia también, no, porque cuando lleguen ya al poder se olvidan del pueblo. Entonces la práctica se tiene, pero hay que llegar a las comunidades, hay que llegar, organizar y ver cuál es el problema de la comunidad, hacer el diagnóstico en la comunidad y ver cuál es el problema. Tal vez me piden una cosa, pero no es el problema esa cosa que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que llegar a la comunidad. Por eso también como
le digo a las doctoras, muy bien, esto del formato de como es la administración pública está bien, pero también hay que tomar en cuenta toda la sociedad, hay que tomar en cuenta las comunidades. En Ixcán estamos organizados como microrregiones, desde allá venimos a participar con ustedes. Por eso sí, hay experiencias, pero hay que ver y hay que trabajarlas. Y muchas gracias por la atención. Y también quería decirle, en el momento de la agricultura, somos una asociación agrícola, pero también tenemos que tomar el asunto agrícola. ¿De dónde viene para comenzar nosotros a fortalecernos humanamente? De los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? También lo que es la producción agrícola. Allá nosotros en ese terreno producimos de todo, pero formalmente en el que es el cardamomo, y a veces los gobiernos no nos reconocen como producto internacional. El cardamomo no está declarado, entonces queremos también que luchemos por ese producto, que nos ayuden también, si llegamos, en ver que la producción agrícola sea levantada también, porque no solo en un lugar, en todo el país, porque en todo el país es necesario que cada persona se fortalezca en la producción agrícola, porque de ahí venimos viviendo. Entonces, es lo que yo quería decirles, y muchas gracias por el momento. Gracias. Usted hizo anotación de algo muy importante. La política pública es el marco general, digamos que es el paraguas que cubre a todo el país. Ese es el marco de la política pública. Pero la política pública se queda en un nivel filosófico si no tiene programas y proyectos. Se queda en sueños nada más, en lo que se quiere llegar a hacer o cómo se quiere llegar a estar, pero donde se materializa y lo que las personas, lo que los ciudadanos vemos, es los programas y proyectos que llegan a los territorios. Entonces, la política pública es un instrumento de planificación de largo plazo y luego ya vienen esos instrumentos de planificación dentro de la política, que son los programas que ya son un mediano plazo, y los proyectos que son puntuales, porque a su comunidad lo que llega es un proyecto. Usted ve un proyecto de agua, un proyecto de acceso a un camino vecinal, un proyecto de educación, lo ve materializado el ciudadano hasta ese momento que llega a ser proyecto. Pero eso tiene que quedar planificado desde la política pública. Hablamos de coherencia interna, o sea, todo lo que se emana de esa política pública, de ese marco filosófico, todos esos programas y proyectos deben estar alineados, dice, a ese objetivo. Deben estar diseñados para alcanzar el objetivo de la política pública. Y entonces ya son coherentes. Y lo que le llega al ciudadano, al municipio, a la aldea, es el proyecto. Esa parte pequeñita, pero que es la tangible, es lo que se puede ver, tocar, sentir, es lo que el ciudadano realmente percibe de la política pública. Pero necesitamos de todo este marco metodológico porque necesitamos diseñar a largo plazo. Política pública, 5, 10, 20 años, los programas y proyectos, 1 año, 2 años, puntuales para cumplir paso a paso, porque no vamos a esperar 20 años que se acabe la política pública para ver si funcionó o no. Lo vamos viendo conforme se va implementando y funcionando cada programa y proyecto. Y eso lo tenemos que aplicar a nivel territorial. Los gobiernos locales están llamados a cumplir esa política nacional, territorializarla, llevarla a su municipio, territorio. Así es como la política pública, vieron que les dije, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, cuando ya se formuló, baja la política pública, baja al territorio, a la ciudadanía. Las necesidades suben de la ciudadanía al gobierno y las soluciones bajan del gobierno a la ciudadanía.
Debería de ser la lógica, esa es la lógica que tienen que tener las políticas públicas. Muchas gracias a la distinguida expositora, la doctora Regina Rivera. A continuación, entrega de diploma de reconocimiento a la doctora Regina Rivera, a cargo de la distinguida licenciada Mari Cano. Fíjese que hemos terminado el ciclo de preguntas por cuestiones de tiempo. En la próxima, por favor. Gracias. No le puede dar un minuto. ¿Sí? Bueno, por favor, haga su por pregunta. favor, continúe con Aquí el ese secretario interrogante. general dice, atendámoslo, escuchémoslo. Gracias, gracias. Buenos días. Mi nombre es Vitelio Ríos, cofundador de este partido humanista. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por estar en esta oportunidad con ustedes. En segundo lugar, quiero felicitar a Alexan porque está tomando las riendas o el timón de este barco para poder llevarlo a su fin en el año 2024. Esperamos en Dios que lleguemos al poder. Guatemala va a cumplir el bicentenario este año y ha pasado por tantas vicisitudes, con tantos gobiernos, problemas de territorio, digamos de peleando territorio, por ejemplo en los años 36 años en conflicto armado y todo eso, ¿verdad? Y por último, los últimos gobiernos con buenos presupuestos, que por cierto se ocuparon saber en qué. Y así como alguien mencionó, el gobierno anterior y este va. Entonces, seguimos viviendo terriblemente en Guatemala. Voy a mencionar a alguien que decía que la comunicación era el desarrollo del país. Era el señor Arzú. Hizo carreteras, hizo energía, celulares y todo, pero todo se ha estancado y lo único que se menciona y se lee es la corrupción. ¿Por qué será? No debe ser así. Un gobierno o un estado se desarrolla con recursos, pero los recursos que digamos, en los presupuestos no se invierten para lo que son, para lo que está destinado. Entonces, Guatemala sigue en lo mismo. Ojalá que este partido político, como lo hemos hecho en la anterior campaña, nos metimos en ciertos rincones que nadie llegaba a promoverlo. Entonces, así hay que hacerlo también en toda la República. Y si vamos a ofrecer algo, pues cumplirlo. Yo veo, les voy a mencionar esto que no debiera, pero yo admiro al presidente de El Salvador. ¿Cómo es posible que el señor tenga hospitales, tenga miles de camas para todos los pacientes, ayudando a países de Centroamérica? Un país tan pequeño, que el Petén es más grande que El Salvador. Y sin embargo, ese señor está ayudando. Costa Rica le pide ayuda, ¿cómo es posible? Honduras. Entonces, Guatemala tiene sus suficientes recursos, sus propios recursos, pero que los invierten los guatemaltecos. ¿Me entiende? Por eso, vamos a seguir apoyando a los humanistas. Y yo directamente se lo digo a Alexa, como amigo y compañero de lucha. En la campaña anterior llegamos a 700,000 votos, ¿verdad? Y empezamos de cero y llegamos a esa cantidad. Ahora triplifiquemos o más esa cantidad en esta campaña política que viene. Entonces, agradezco yo a los que han venido
y los que vendrán en las siguientes reuniones y en las comunidades, pues estamos dispuestos de donde somos a apoyar al partido. Como les digo yo, en mi pequeño pueblo, que es Atezcatempa, Jutiapa, al decir humanista ya, era decir Vitelio Ríos, porque yo fui el que empecé a promover eso y sí logré gente a votación, ¿verdad? Entonces, Lexan, te deseo lo mejor y vamos para adelante, como dicen los españoles, y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Si hay más interrogantes, por orden del secretario general, aún se pueden hacer. Gracias por su participación. Aplausos a la distinguida expositora, por favor. A continuación, la entrega del diploma de reconocimiento a la doctora Regina Rivera, a cargo de la licenciada Mari Cano. Buenos días. Vamos a quitar un ratito. Buenos días para cada uno de ustedes. Pues de escuchar todo lo que están diciendo, la verdad yo me emociono mucho. Y de tener aquí a mi gran amiga, la doctora Rivera, pues les quiero comentar que ella me dio clases en la Universidad Galileo en mi maestría sobre políticas públicas. Muy buena, muy reconocida. La verdad que es una persona, una mujer muy profesional, sabe mucho de políticas públicas y es una buena catedrática. Para mí es un honor, Regina, de veras, de poderle hacer entrega de este diploma de parte del Partido Humanista que dice así: Conferencia Políticas Públicas, el Partido Humanista de Guatemala, PHG, y la Unidad de Formación y Capacitación de Afiliados, UFCA, otorga el presente diploma a la doctora Regina Rivera por ser la conferencista invitada en la sede de la Unidad de Formación y Capacitación de Afiliados UFCA del Partido Humanista de Guatemala, PHG. Guatemala, 11 de agosto del 2021. Firma nuestro secretario general, el licenciado Rudio Lexan Mérida Herrera. Les quiero comentar que el Partido Democracia Cristiana daba las capacitaciones a todos sus afiliados desde su formación, ¿verdad? Y ahora yo no había escuchado más que ahora el Partido Humanista lo está haciendo así, está formando a todos sus afiliados desde su inicio para que ellos nos puedan ayudar. Y en nombre de Dios, si el Señor nos permite llegar a gobernar, esas personas que han recibido las capacitaciones pueden ser parte de nuestro gabinete de gobierno. Ve aquí el ejemplo de la doctora Rivera. Ella es una persona muy profesional, además de ser mujer, que es parte de nuestro partido. Ella es humanista y por eso es que ella está aquí y es nuestro segundo desayuno donde damos estas capacitaciones y así vamos a seguir, porque queremos formar a todos nuestros afiliados. Eso es muy importante. Entonces, la quiero felicitar y agradecerle por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes. Es un honor para mí y la verdad es gratificante compartir el conocimiento y más sabiendo que va a ser bien utilizado. Entonces, gracias a ustedes también por la invitación. Gracias. Hoy contamos con la presencia de los miembros de la Asociación Proformación del municipio de San Rafael Las Tapias. Por favor, aplausos para ellos. El Partido Humanista está enfocado en el desarrollo humano. Para finalizar este acto,
dentro de las jornadas de capacitación y formación del Partido Humanista. Las palabras de despedida a cargo de la ingeniera Laura Mérida. Aplausos para ella, por favor. Muy buenos días a todos, es un honor tenerlos aquí el día de hoy. Muchas gracias, doctora Regina. El Partido Humanista. Y aprovecho para hacerles la cordial invitación que la siguiente conferencia abordará el tema de desarrollo económico y tendrá el gusto del conferenciante, el ingeniero Enrique Lats. Los esperamos aquí en su casa a las 7 de la mañana para compartir un delicioso desayuno. Por favor, llenar el cupo. Por el tema de pandemia tenemos reducida asistencia y esperamos nuevamente pues tenerlos aquí y hacemos la invitación a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live para que puedan estar con nosotros de forma presencial. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias a todas y a todos. Este fue un evento como parte de las jornadas de formación y capacitación del Partido Humanista. Gracias a usted que nos vio a través de Facebook Live y también nos ha visto a través del canal en YouTube Humanista News. Buenos días y buen provecho.